Jesús. Primera a los Tesalonicenses 5:16 al 18. Vamos a leerlo todos juntos a una voz. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y qué bueno poder tener en cuenta nuestra acción de gracias. Amén. Gloria al Señor. Pueden estar sentaditos. Y quiero ilustrar con un ejemplo en esta hora. Y es que el más... Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Tampoco hay muchos si no estoy transmitiendo. El más gratificante, gracias, es en el corazón nuestro. Es más gratificante un gracias desde el fondo del corazón que todas las riquezas del mundo que provengan desde un sentimiento falso. A veces muchos dicen gracias, pero no lo sienten. Pero si nosotros le queremos decir gracias a Dios, debemos sentir realmente por qué le estamos agradecidos a Él. Amén. ¿Hay algún agradecido aquí? Amén. Yo creo que si algo debe promover en nosotros el deseo de la alabanza y de la búsqueda de Dios, es nuestro agradecimiento. Amén. Hay otro ejemplo que tengo por acá. Y es lo que suele pasar a veces en parejas cuando hay una buena comunión, y es que el uno le puede decir al otro: siento mucho amor por ti y quiero decirte gracias. Porque a veces se comparten batallas, bendiciones y crisis. Pero qué bueno cuando también hay esas palabras de gratitud entre nosotros como parte de la casa. Amén. Pero también se podría decir, podemos agradecer las flores y el tiempo de verano. Pero también aprendemos a agradecer cuando hay lluvia y cuando hay adversidad y cuando hay dificultades. ¿Y para cuántos ha sido de pronto difícil dar gracias en medio de un problema? En medio de una escasez, en medio de un dolor, en medio de una queja. Pero yo creo que el verdadero adorador y el verdadero agradecido le da gracias a Dios por todo. Porque aún en los problemas uno puede experimentar la provisión y la bendición del Eterno. Amén, gloria al nombre de Jesús. Quiero ilustrar con una pregunta. ¿Qué dice entonces la Biblia acerca del agradecimiento o de lo que es en nuestro corazón la gratitud? El agradecimiento es un tema bíblico muy grande. Uno puede ver que la gente que de verdad se consagró, lo hizo porque está agradecido. Es decir, una de las formas más prácticas de encontrar a alguien verdaderamente agradecido con Dios es porque se consagra. Cuando alguien tiene problemas en la consagración, tiene problemas de agradecimiento. Porque la única forma como yo le puedo decir al Señor que le amo y que le agradezco es entregándole mi vida y que Él haga lo que Él quiera. Alguien que lo sienta conmigo así y que glorifique al Señor por un momento. Porque yo sé en esta hora que nosotros hemos venido aquí a darle gracias a Dios. No importa si hubiéramos solo dos, pero debemos darle gracias a Dios aún por las adversidades. Y la mejor forma de darle gracias es diciéndole: Señor, toma mi vida, toma mi todo. A veces yo no puedo, pero sé que en ti soy más que vencedor. Y en agradecimiento te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo, te entrego mi conciencia. Y haz lo que tú quieras, que no sea yo, sino que seas tú a través de nuestra vida. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. En toda la historia humana ha sido parte de la educación el tema del dar gracias. Y uno se siente raro, incómodo cuando alguien es desagradecido. Pero uno se siente honrado cuando alguien siente acción de gracias. Amén.
Y si eso lo sentimos entre nosotros, ¿cuánto más sentirá Dios si nosotros le servimos de verdad con absoluto agradecimiento por lo que Él es y por lo que Él ha hecho? El mundo se divide solamente entre dos grupos de personas, los que agradecen a Dios y los que desprecian y no agradecen a Dios. Así de fácil. No hay más. El que agradece a Dios toma actitud de piadoso y se sujeta al propósito de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque agradece a su Creador y la única forma que tenemos de agradecerle es sujetando lo que somos para Él. Amén. Pero también están los que no agradecen. Y aunque el Señor les ha dado bendición, provisión, estabilidad y tantas cosas, hay quienes sencillamente no sienten en el corazón dar gracias. Y el dar gracias no es solamente decir gracias, es actuar reflejando que nosotros sí sentimos ese sentimiento de forma pura en nuestro corazón. Amén. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que la acción de gracias es una actitud de alabanza. Amén. Si nosotros estamos aquí, debemos mirar con qué actitud estamos aquí. Amén. Porque Dios a veces no ve tanto lo que hacemos, sino cómo lo estamos haciendo desde adentro. Amén. Hay cosas que son muy prácticas y son muy bonitas, pero Dios mira la actitud. Cuando entendemos esta verdad, hacemos de la gratitud para con Dios un estilo de vida. ¿Por qué somos así los evangélicos? ¿Por qué nos preocupamos por ser distintos? ¿Por qué el mundo nos parece extraño? Porque nuestra forma de vivir es un estilo de vida resultado de que le damos gracias a Dios por lo que hizo. Cuando uno de verdad cambia, ese cambio fue el resultado del sentir aquí adentro correspondencia al amor de Cristo, ¿sí o no? Y como yo no tengo cómo pagarle a Cristo lo que hizo por mí, la única forma que tengo de agradecerle es sujetándome a Él. Aunque a veces no nos guste. Pero Dios nos ama. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La gratitud en el corazón produce alabanza y adoración. Y es ahí donde uno debe reflexionar. ¿Cómo estoy siendo yo para con Dios en cuanto a mi agradecimiento? Amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar un ejemplo bíblico, una aplicación de un grupo de hombres conocidos en la Biblia por ser desagradecidos. Y vamos a abrir la Biblia ya en Lucas 17, 15 al 19. Y vamos a mirar qué pasó allá. Porque generalmente los seres humanos corren detrás del milagro del Eterno, pero no quieren compromiso con el Eterno. El verdadero agradecido con el Eterno se compromete. Alguien que lo crea que diga conmigo amén. 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 Por eso me comprometí con Dios. Amén. Y por eso nos comprometemos. ¿Qué dice la Biblia en esa porción? Lucas 17, 15 al 19. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y qué bueno cuando nosotros recibimos algo del Señor, corramos a su presencia con diligencia, a buscar su rostro y a decirle: Señor, gracias. Amén. ¿Qué dice el 16? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Y el Señor, cuando vino a dar la buena nueva de salvación, ¿a quién llegó primero? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en este caso, el único que dio gracias era un samaritano. Pero hay una queja en el Señor Jesús a partir del 17. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están?
Nosotros podríamos decir, no somos 23 bautizados en pares. ¿Y en dónde está el resto? ¿Cierto? Y es una acción de gracia, no es algo común y corriente, deberíamos darle altura. Y aparte que lo que hacemos, lo hacemos es para Dios, y sabíamos que no era transmisión, que era un asunto para nosotros, interno, para gozar, para disfrutar, para creer, para cultivar lo que somos en Dios. Amén. Yo siento una carga muy grande, porque es triste que a veces, querer o sin querer, nos terminemos pareciendo a los 9 que fueron sanados, pero no fueron a compromiso. El único que corrió agradecido y se comprometió con Jesús fue el samaritano. Pero gloria a Dios por los que estamos aquí. Y en medio de todo valoramos nuestra membresía y sabemos cuánto le ha costado nuestra salvación a Cristo. Amén. Yo creo que si uno encuentra una razón para ser agradecido, esa razón es recordar que nuestra salvación eterna le costó la vida a Cristo. Y si uno no tiene una vida consagrada en acción de gracias por eso, yo no sé qué nos pueda mover entonces. Porque lo que a nosotros nos mueve a vivir la fe es reconocer lo que Jesucristo hizo en el Calvario y la preciosa unción que un día también nos entregó por causa de la fe y la predicación de su santo evangelio. Y tenemos razones para vivirle agradecidos al Señor. Pero el Señor tiene que reiterar otra pregunta en el 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y qué bueno que nosotros sí podamos reconocer la gloria del Señor y adorarle y buscar su rostro y ser diligentes. Y el Señor después le dice a ese samaritano en el verso 19, levántate, vete, de tu fe te ha salvado. Pero qué bueno que nosotros vivamos en cuanto a nuestro compromiso con Dios como el samaritano, y no como los otros que siendo del pueblo se olvidaron del pacto. Se quedaron con el beneficio, se quedaron con la sanidad, se quedaron con el milagro, pero no querían compromiso. Y el verdadero agradecido busca a Cristo, se somete a sus pies y hace pacto con Él. Ese samaritano alcanzó la gracia eterna. ¿Qué pasó con los otros 9? Se quedaron con el milagro, pero sus almas se perdieron por dureza de corazón para someterse a Cristo. Así que a mí no me salva un milagro, a mí me salva serle agradecido a Dios y entregarle en todo y que Él haga con nosotros como Él quiera. Amén. Amén. Esa debe ser nuestra visión de serle agradecidos al Señor. Un punto importante que tengo por aquí, agradecer es una actitud aún en medio del afán y la necesidad. Porque a veces los afanes y las necesidades nos roban la oportunidad de dar gracias, pero Filipenses 4:6, si lo quieren escribir muy bien, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Esa es una de las partes que a veces nos cuesta, porque no es tan fácil dar gracias cuando tengo problemas. No es tan fácil dar gracias cuando tengo dolor. No es tan fácil dar gracias en medio de peticiones muy grandes. Pero Dios valora a aquel que en medio de ese afán, de esa ansiedad y esa necesidad sabe dar gracias. ¿Y por qué damos gracias en medio del afán y la ansiedad? Porque ese proceso nos puede llevar a ver la gloria de Dios de una forma distinta y mucho mejor. ¿Cómo decimos cómo confesamos con testimonio propio de que Jesús sana? Porque nos ha sanado. Y eso es razón para estar muy agradecidos. ¿Cómo decimos que testificamos que Jesucristo liberta? Porque nos dio libertad por causa de la revelación de su nombre y la verdad. Así que no es solamente algo que otro dijo, es que también lo tenemos. Amén. ¿Cómo nosotros podemos decir que Jesús libera endemoniados? Bueno, aquí todavía no me ha tocado, por ahí como 2 luchas nomás en un año. Y yo digo, bueno, ¿qué pasó? En otras partes era más constante.
Y de pronto a veces eso sea lo que haga falta, porque los digo por experiencia. Cuando el pueblo se une al clamor y nos preocupamos por el avivamiento, las potencias de los cielos se estremecen y los demonios empiezan a manifestar para liberar a la gente, y es cuando la iglesia crece. Hay poder en el nombre de Jesús. Así es. ¿Qué necesitamos entonces? Meternos en Dios. ¿Y cómo vamos a hacer? Agradeciendo. El que es agradecido se mete con Dios de todo, de lleno, sin importar qué. Amén. ¿Y cuántos queremos comprometernos a una mejor o a un mayor propósito con el Señor? Uy, hermano, es que ya tengo muchos compromisos. Sí, claro, todos tenemos compromisos. Pero yo creo que estamos más comprometidos con Dios por lo que hizo por nosotros. Amén. Y la única forma de liberar ese compromiso es siéndole agradecidos y haciendo lo que es conveniente. La paz de Dios, que sobreabunda todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado de serle agradecidos y de sujetar nuestra vida a Él. Otro punto. Damos gracias porque en la doctrina del nombre de Jesucristo está la plenitud de todas nuestras victorias. Texto bíblico que lo afirma, 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tener la revelación de Jesucristo es tener la victoria total. Amén. ¿Y cuántos podemos decir que somos más que vencedores en el nombre de Jesús? Pues Él por la palabra nos confirmó ese propósito. Agradecer es un deber en los administradores de la obra de Dios por alcanzar estabilidad y crecimiento, y también por cada uno de los que estamos en el propósito de Dios. Y eso lo resalta 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que es bonito cuando en nuestro corazón hay agradecimiento, porque sabemos que es Dios el que nos da estabilidad, el que nos da crecimiento y el que nos da la victoria. Amén. Bendito el Señor. Agradecemos en alabanza porque podemos testificar de sus maravillas en nuestro favor. Y si no, vano sería estar. Pero nosotros hemos tenido experiencias y yo quiero que todos nos metamos en Dios y tengamos esas experiencias. ¿A cuántos el Señor, cuando pensábamos que más mal nos iba a ir, es cuando más nos va a bendecir? Amén, amén, Dios. Y eso a algunos les suena como así. Pero los que son fieles al Señor gozamos de ese privilegio. ¿Cómo así que en estos tiempos donde a otros están más difíciles, a ustedes les ha ido mejor? Es que es el Dios que vive y nos rodea. Entonces, qué bueno cuando nosotros podemos decir lo que dijo el salmista: te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Y si Dios ha sido maravilloso con nosotros y nos ha ayudado, eso se convierte en una herramienta para testificarle a otro y que encuentre respuestas. Agradecemos que toda nuestra obra es segura en Dios, porque nos reveló su nombre y nos dio poder para actuar en su nombre. ¿Quién hace eso? Solo Él. Cuando un abogado recibe poder de una persona para actuar en su nombre, ya eso es mucho, ¿sí o no? Hace lo que quiere ya con el nombre de la otra persona porque recibió un poder. Y cuando nosotros recibimos la autoridad del nombre de Jesús y su presencia en nuestra vida, también recibimos un poder para actuar en su nombre. Eso lo resalta la Escritura. Porque dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y oyeren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que estamos agradecidos porque esa obra es segura, por cuanto el Señor nos reveló su nombre y nos dio poder para hacer cosas en su nombre. De manera que el que hace la obra es Él, pero la herramienta debe estar lista. Amén. ¿Y cómo una herramienta siempre va a estar lista para hacer la obra en las manos de Dios? Cuando estamos sujetos a Él y agradecidos.
Porque cuando uno está agradecido al Señor, se cuida de no defraudar a aquel que nos llamó. Amén. Por eso dice Colosenses 3:17, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahí estamos convencidos de la victoria y seguros en el Señor. Ahora, si nosotros tenemos paz, reconocemos la dimensión de nuestro llamado y somos un cuerpo en Cristo como unidad, también agradecemos. Y la idea precisamente hoy era eso, estar como una unidad, para darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, porque yo estoy convencido que Dios está haciendo algo. Vea, si algo me he convencido estos días, que hice algunos días de ayunos seguidos, es que el Señor permitió la pandemia también para sacudir la iglesia. Amén, amén. Y estoy convencido de eso más que nunca. Estoy convencido de eso, porque en muchas partes de la iglesia está recibiendo su sacudón. Y es ahí donde se están dejando ver quiénes son qué, quién es quién de verdad. Y el Señor dejó una profecía que a más de uno nos pone a pensar cuando hablamos de eso. ¿Habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Y qué estamos viendo? Amén. Así que es importante tener en cuenta que si nosotros hoy tenemos paz, reconocemos la dimensión del llamado y reconocemos el ser iglesia como cuerpo de Cristo, somos una unidad que como unidad agradecemos, y el propósito era estar juntos precisamente por ello. Porque el Señor dice que Él envía bendición y vida eterna cuando estamos juntos y en armonía. Amén. Pero también dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados en un solo cuerpo, lo que es el ser iglesia, y en todos los sentidos de la vida seamos agradecidos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y uno a veces se desespera, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y para qué? Pero Dios, con todo lo que permite que a nosotros nos pase, tiene un propósito. Pero para poder entender ese propósito hay que meternos en su presencia. Es lo que dice el profeta cuando llegó a las contradicciones de los hijos de Coré, mirando cómo los malos prosperaban y él, que era justo, cada día le daba más duro. Y al final él entiende y dice, tan torpe era yo que no entendía, pero cuando inquirí en su templo, entendí. Amén, amén. Así que habrá cosas que solo las vamos a entender si nos metemos en la presencia de Dios. Y el que es agradecido procura la presencia de Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Participar activamente del culto es una expresión de verdadero agradecimiento. Eso es cierto. Participar activamente del culto es una expresión de verdadero agradecimiento. Porque es nuestra manera de decirle al Señor que estamos enamorados de su escuela. La escuela del cristiano, ¿cuál es? El culto. Amén. Porque es ahí donde compartimos, donde hacemos también la adoración y la alabanza en unidad, pero también donde se nos enseña la palabra. Colosenses 3:17, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que, ¿por qué está el apóstol resaltando a la iglesia en Colosa la causa del culto? Porque les está motivando, que es una forma como ellos le van a reflejar su acción de gracias al Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hacer unas conclusiones y unas aplicaciones aquí. Siempre seamos agradecidos y evidenciemos el gozo de poseer la gracia y preocupémonos por seguir creciendo. Y el que quiere crecer en Dios supera cualquier obstáculo. La mayoría de personas ven los obstáculos como una excusa para alejarse de Dios. Pero el que está agradecido con Dios usa ese obstáculo para ver la gloria de Dios.
Amén. ¿Cómo estamos viendo los obstáculos? Uy, este problema está tan grande que yo ni a culto quiero ir. Cuando el problema se pone espeso es cuando digo me voy a meter en Dios, pero con toda. A ver quién revienta primero. Porque yo sé que el Señor no nos va a dejar en vergüenza. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No dejemos que nuestro proceso sea igual al caso de los 9, que aunque fueron sanados, fueron desagradecidos y físicamente quedaron bien, pero sus almas quedaron en el olvido. Esa reflexión de esos 9 hombres me puso a pensar, oye, ¿cómo es? Todos se quedaron con el milagro, con el favorcito. Uy, Señor, gracias. Pero de lejos. Porque el único que corrió a decirle, Señor, yo te quiero servir en agradecimiento fue el samaritano. Nosotros debemos correr como el samaritano y no dejar que de pronto el enemigo quiera provocar desorden en nuestra vida y terminemos como los 9, gozando de los milagros y los favores, pero sin compromiso. Y con Dios, la sanidad es diferente a la salvación. Una persona puede ser 100 veces sana, pero puede perderse. En cambio, el que está enamorado de Cristo puede estar enfermo físicamente, pero se preocupa más por la sanidad espiritual que por la física. Amén. Así que todo es importante y hay que ponerlo como en una balanza. El agradecer debe ser algo que nace del alma, por lo que Dios hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Y nosotros a veces, en el deseo de ver que la iglesia entre en avivamiento, entonces, hermano, aplaude, hermano, glorifique, hermano, diga gloria a Dios, hermano, diga aleluya. Realmente el que está agradecido adora al Señor sin necesidad de que lo estén mandando. Hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros debemos dejar que la acción de gracia salga solo. Pero a veces nos acostumbramos que alguien nos promueva, y peor aún, si no nos promueve o si nos promueve malo. Entonces preocupémonos por lo que está pasando adentro, no miremos tanto para afuera. Hay alabanzas al nombre de Jesús. El agradecer debe ser algo que debe nacer del alma. Por lo que Dios hizo, Dios ya nos salvó. Ahora, para gozar de la salvación depende de nosotros someternos a Él. Amén. Digamos gloria a Dios. Por lo que Dios hizo, por lo que está haciendo, yo estoy convencido de que Dios sigue haciendo cosas tremendas. Bendito el nombre de Jesús. Y por lo que Él hará. Y algo que estamos seguros que hará es que vendrá por la iglesia cuando muchos ni siquiera lo estén pensando. Quiero cerrar con otras 2 cositas. La mejor forma de agradecer es una ofrenda de alabanza y adoración a Dios mediante un buen servicio. Pregunta, ¿cómo le estamos sirviendo a Dios ahora? Si Dios califica en su palabra que nuestro servicio forma parte de nuestra manera de agradecer. ¡Hey, usted! ¿Por qué le sirve así a Jesús? Es que le estoy agradecido. Nuestro servicio cuenta. Bendito el Señor. Los desagradecidos nunca están dispuestos a sacrificarse o a gastarse para lo que tenga que ver con Dios y su obra. No se preocupan por ser fieles y terminan siendo juzgados por Dios. Al no reconocer lo que han recibido de Él, los 9 que habían sido sanados serán condenados. Se quedaron con el milagro, pero nunca vivieron un pacto genuino con Dios. Solo el samaritano alcanzó la gracia total, porque no solamente recibió el milagro, sino que en agradecimiento se sujetó a Jesucristo. Amén. Debemos preguntarnos constantemente, ¿cómo le he agradecido a Dios hasta ahora todo lo que ha hecho por mí? Nunca
perdamos de vista que la fidelidad es la expresión de una buena actitud que agradece a Dios la salvación en medio de todo el proceso, aún en tiempos de dolor. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Realmente, bueno, me extendí un poquito, media horita. Pero quería que esta palabra nos quede en el corazón. Y jamás perdamos de vista la mejor forma de agradecerle a nuestro Dios lo que Él significa para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros es con nuestra manera de sujetarnos a Él. Esa es la mejor forma de decirle: Señor, te agradezco. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser fieles, a ser esforzados, a cuidar lo que nos dio. ¿Qué fue lo que nos dio? La riqueza más gloriosa, la promesa de cielos nuevos, tierras nuevas, salvación eterna. Y aparte de eso, mientras estemos aquí en la tierra por la autoridad de su nombre y la influencia de su Espíritu Santo, también nos dio facultad para que sucedan milagros, señales, maravillas y prodigios. Y yo lo creo. Y Él puede seguir obrando en nosotros, pero depende de cómo nosotros le somos agradecidos y le buscamos. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha hablado esta noche? Dios es maravilloso y sabe cuál es la necesidad de nuestro interior. Y si nosotros queremos crecer en Dios, la mejor forma de lograrlo es sujetándonos a Él. Sujetándonos bien. Soberano Dios, gracias te damos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Porque tú eres maravilloso.